junto con Mistela, que nos acompaña muy amablemente en este video. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la clase de hoy, lunes 19 de abril del 2021. ¿Ya? Vamos a revisar la guía, que es la guía número 4 de momentos de la lectura antes, durante y después. Vamos a dejar en claro, primero que todo, que una cosa son los momentos de la lectura, ¿ya? Momentos, lectura, que son antes, ¿cierto? Durante y después. Y otra cosa muy distinta son los momentos de la clase, que son el inicio, el desarrollo y el cierre. ¿Ya? Todas las clases tienen, todas las clases tienen momentos y son estos tres, todas. Matemática, lenguaje, historia, todas. Todas las clases de lenguaje, casi todas las podemos dividir cuando estamos trabajando en la comprensión en momentos de lectura. ¿Ya? No son lo mismo momentos de la clase que momentos de la lectura. Y los momentos de la lectura pueden ir en una clase, pueden ir en dos clases, dos en dos clases, dos en una clase, todos en una clase. Eso depende de las actividades que estemos escogiendo para trabajar los momentos. ¿Ya? No es una correlación entre que el antes es igual al inicio o que como que esto fuera igual a esto igual a esto, no, para nada. ¿Ya? No son correlativos, no se relacionan unos con otros. ¿Ya? Los momentos de la clase son una cosa que todas las clases tienen y los momentos de la lectura son otras cosas que se pueden dividir en distintas clases. ¿Ya? Teniendo eso en cuenta, eh, ¿qué diablos son los momentos de la lectura? Bueno, el modelo equilibrado, que es con el cual trabajamos nosotros en lenguaje y comunicación, la idea de seleccionar este modelo es que podamos desarrollar el lenguaje y construyamos significados como lectores. Cuando nos enfrentamos a un texto, construyamos un significado. Cada uno de ustedes va a construir un significado distinto a partir de ciertos elementos que nosotros como profesores debemos considerar. Porque es muy linda esta frase, esta oración. Leer es una práctica sociocultural que consiste en construir el significado del texto a partir de las experiencias previas, de los esquemas cognitivos y de los propósitos del lector. Ya las experiencias previas de cada niño para que se relacione con el texto, los esquemas cognitivos, las cosas que ha vivido, las cosas que es capaz de entender de acuerdo a su nivel, de acuerdo a su edad, de acuerdo a lo que ha leído antes. Y los propósitos son las intenciones. ¿Para qué estoy leyendo? ¿Solo para la nota o porque me interesa el tema? ¿Ya? Para que el aprendizaje sea de calidad, nosotros sugerimos dividir los momentos de la comprensión del texto en tres, que son estos tres momentos, el antes, el durante y el después de la lectura. ¿Ya? Eh, la idea es poder apuntar a que los niños logren transformarse en pensadores competentes. Me gusta esa frase. Para que puedan aprender en la escuela, pero también fuera de la escuela. ¿Ya? Para esto, unas investigadoras, Palinksar y Brown, dijeron qué es lo que tiene que hacer el profesor para que sus estudiantes puedan ser pensadores competentes, ¿ya? Bueno, aquí en tres ideas bastante concretas. Uno, enseñar explícitamente las estrategias para lograr la comprensión. Enseñarla, no pasársela ya, haga la actividad. No, enseñársela, explicarla, acompañarlos, estar ahí con ellos, ¿ya? Para que ellos puedan efectivamente lograr la comprensión profunda del texto y para que el profesor pueda ir viendo, lo está haciendo bien, no lo está haciendo bien, qué le falta, cómo lo apoyo y el estudiante también, ¿ya? Para que después el niño cuando esté, adquiera, ya las entienda y las pueda hacer solito después. Por eso, para que haga una apropiación consciente, ¿ya? También hay que enseñarle a los alumnos a monitorear y a evaluar su propia actividad de lectura. ¿Se acuerdan el automonitoreo y la autocorrección? Bueno, esto tiene mucha relación con eso, porque dependiendo del tipo de texto, el nivel de complejidad, por ejemplo, si un niño de tercero básico yo le pasé un texto de sexto, entre el vocabulario, el tipo de texto que no sé si conoce, que los conocimientos previos de un niño de tercero que de sexto son distintos, entonces, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Ya?
y el niño se está dando cuenta que le está haciendo muy difícil leer el texto, ¿qué es lo que le cuesta? El vocabulario, el tipo de texto, el tema, la conexión con las situaciones. ¿Qué falta? Entre que nosotros como profesores tenemos que proveer de textos adecuados al nivel del estudiante, y entre que ellos también se tienen que dar cuenta que algo les está costando, ahí tenemos que ir juntos, ¿ya? Esto es la autorregulación. Y además, como profesores siempre, y esto también lo vimos con otros autores antes, fomentar el interés y la motivación, ¿ya? Porque si no lo hacemos con interés y lo hacemos solo por la nota, solo porque tenemos que hacerlo, no estamos fomentando la lectura, no estamos fomentando el interés por descubrir en la lectura algo interesante para nosotros que nos pueda servir, ¿ya? Además, porque necesitamos que nuestros estudiantes aprendan con un sentido crítico, porque hay demasiada información y conocimiento en el mundo. Entonces tenemos que hacerlos capaces de comprender y de entender un texto para además saber si ellos si les sirve o no les sirve para sus propósitos. Ya, si estoy buscando información sobre los gatos, entonces, ¿dónde lo busco? ¿Qué tipo de información estoy buscando? ¿Dónde puedo encontrar ese tipo particular de información? ¿Ya? Entonces, vamos a ahora sí analizar los momentos de la lectura. Vamos a definirlos primero, ¿ya? Tenemos estos tres momentos. El primero es el antes de la lectura. ¿Para qué nos sirve? Para prepararnos para leer, ¿ya? Son todas las actividades que favorecen la activación de conocimientos y experiencias previas de nuestros estudiantes, ¿ya? Para que ellos puedan predecir y formular hipótesis sobre lo que van a leer, ¿ya? Cuando el profesor, tal como dice, selecciona un texto que va a ser leído por los alumnos, se sugiere que use cada uno de estos momentos de la lectura, ¿ya? Y ojalá una o dos actividades por momento. Puede ser una igual. Nadie se muere. Ustedes escogen. Ustedes son los profesores, ustedes conocen su curso, ¿ya? También tenemos el durante la lectura. En este leemos activamente. O sea, son esas actividades que nos permiten enfocarnos en esos aspectos que son más significativos para entender lo que estamos leyendo o que nos impiden también ir leyendo, o sea, ir comprendiendo lo que leemos, ¿ya? Nos permite desarrollar ciertas destrezas de lectura cuando son más chiquititos y más adelante otras. Ay, miren, se me corrió la página, pero no importa. Y también tenemos el después de la lectura que nos permite profundizar en la comprensión, nos permiten desarrollar la lectura crítica y la creatividad. Aquí podemos ir analizando qué hizo tal personaje, por qué era así tal personaje, por qué esta información es así, por qué esta industria está haciendo esto de acuerdo a lo que dice tal reportaje. ¿Por qué? Vamos a profundizar aún más. Todas las otras actividades nos ayudan a prepararnos, a desmenuzar y luego a comprender, ¿ya? Aquí yo les voy a mostrar algunas actividades del antes, solo del antes, porque aquí quedamos en clases, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, en el antes de la lectura, el cuadro de anticipación. Tenemos un cuadro con una o dos filas, hasta cuatro filas, podríamos hacer otra fila extra. Tenemos aquí el qué va a pasar. Y el qué va a pasar lo vamos a hacer de acuerdo a tal como lo vamos a ver más adelante y como lo vimos en clases, a lo que estamos observando o analizando del texto. Por ejemplo, eh, lo que vimos acá, analizamos esto. ¿Qué va a pasar? ¿De qué se va a tratar? ¿Por qué crees que eso va a pasar? Anticipándonos a lo que pueda pasar sin haber abierto el libro para leerlo. Solamente a través de la imagen, a través de un par de frases, a través de lo que estamos viendo, de la portada, del, no sé, de la editorial, del lenguaje, de la lengua en la cual está escrita, vamos a ir hipotetizando, ¿ya? Y ahí vamos a ir respondiendo. El profesor también tiene que hacer preguntas para sacar esas ideas de los niños, ¿ya? Aquí podríamos poner qué pasó al final, por qué pasó, ahí va separado, por qué, y, em, y aquí otro cuadro. ¿Por qué crees tú que pasó esto? ¿Ya? Después él piensa y comparte. Vamos a esta actividad. Es para de verdad pensar en ciertas experiencias previas de los estudiantes, pero a ellos se les presenta una pregunta. Una pregunta que evidentemente tiene relación con el texto. Entonces, por ejemplo, podemos ver alguna vez, ¿recuerdas alguna vez que hayas estado perdido? Y esto es lo importante. ¿Qué sentiste? También eso es importante. Entonces vamos a darles un tiempo para que piensen en esa situación y luego van a compartir su experiencia con uno o dos compañeros.
Lo interesante de esto es que nos permite relacionarnos con los sentimientos, con las emociones y con las experiencias de otras personas. Por lo tanto, incluso si yo no he vivido, si yo nunca me he perdido, pero mis compañeros, ellos me van a contar eso y yo voy a tener un poco de conocimiento sobre eso, me va a permitir generar empatía, generar comunidad, me va a permitir comprender al otro, ¿ya? Y también con eso generar nexos con la historia, a pesar de que yo no haya estado perdido, pero conozco cómo se siente estar perdido, porque ellos lo vivieron así. Entonces yo no lo estuve, pero igual entiendo o me relaciono, me vinculo de alguna manera con la historia, ¿ya? También tenemos la constelación de palabras, que esto es muy interesante porque nos permite ver qué sabemos sobre un concepto, ¿ya? ¿Qué ideas tenemos? Buenas, malas, da lo mismo, porque aquí solamente tenemos una idea. Por ejemplo, si yo les pongo aquí animales y ponemos aquí, no sé, amor, pelos, pipí, rasguños, todas las ideas que a los estudiantes se les vengan a la cabeza cuando escuchan animales, ya paseos, no sé, puede ser una o dos palabras para definir en grupo. Y así voy conociendo por qué el otro le parece que los animales tienen relación con los pelos. Si no todos los animales tienen pelos. Pero ¿por qué se le viene esa idea a la cabeza? Y también lo voy conociendo y voy aprendiendo más y voy generando otros nexos, ¿ya? Y por último, no, me faltan dos. Sorry. Tenemos la interrogación del texto. Bueno, la interrogación del texto es algo parecido a esto. Yo les muestro el texto, lo revisamos, lo vemos, nos hacemos preguntas. ¿Quién cree que es? ¿Por qué creen que es? ¿Por cómo se relacionarán estos? Vamos a observar la ilustración, el título, y vamos a hacernos preguntas. ¿De qué se va a tratar? ¿Qué tienen las ilustraciones? ¿Qué ocurrirán? ¿Qué hechos? ¿En qué lugar ocurrirán? Personajes, tipos de texto. Y así vamos activando conocimientos previos, vamos hipotetizando sobre el contenido del texto. ¿Ya? Dependiendo de las preguntas y por dónde se orienten, podríamos llegar a delimitar claramente el contenido del texto. Entonces, que no sea algo tan sorpresivo, sino algo que nosotros estamos esperando conocer. ¿Ya? Y por último, la bolsa mágica, que en esta se les entrega una bolsita con algunos elementos que van a aparecer en el texto. Pueden ser eh, hojitas impresas con las fotitos o los dibujitos de los elementos, puede ser de verdad, no sé, un mouse, un lápiz. Todos los grupos tienen que tener las mismas bolsitas con los mismos elementos para poder ir generando entre ellos estas historias, cómo se entrelaza un elemento con el otro elemento y cómo juntos van a hacer algo y armar ahí también, hipotetizar sobre la historia, ¿ya? Ojo con los elementos que se escogen, porque puede ser que un elemento mal escogido pueda hacer que la historia se vaya para otro lado, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Y también tengan ojo con la cantidad de elementos, con el tipo de elementos, si tienen puntas, si no tienen puntas, recuerden las edades de sus estudiantes. Y esto también permite, no sé si lo han notado, pero trabajar mucho la oralidad. Obvio que también se trabajan otros elementos, pero también la oralidad. Entonces, para que lo tengan pendiente. Ya, chiquillos y chiquillas, eh, hasta aquí quedamos en la clase del día lunes, así que hasta aquí queda este video, que además ya estamos justo en el tiempo, y espero que nos veamos en el siguiente para poder, junto con la Mistela, a ver si es que nos acompaña mañana para grabar, podamos seguir avanzando en esta guía, ya que es muy interesante y que nos va a ayudar a trabajar en el taller 1. ¿Ya? Que estén súper bien, chiquillos, cuídense. Chiquillos y chiquillas, que estén muy bien. Nos vemos, chao.